Entonces, bueno, la incidencia de las enfermedades prevenibles por vacunación y sus complicaciones han disminuido considerablemente. Por ejemplo, lo vemos el ejemplo clásico, el de la viruela. Viruela está erradicada, ya no se ve más, ¿y quién va a pensar ahora en viruela? Pero si nosotros les preguntáramos a los antivacunas, ¿qué pasó con la viruela? Porque ya no existe. Pues finalmente es gracias a la vacuna. Ahí es la parte donde nosotros deberíamos saber defender. ¿O qué pasa con enfermedades como sarampión, como polio, que ya prácticamente hay ciertos continentes o ciertos países donde ya no existe? Bueno, pues entonces también ahí es la parte donde nosotros debemos saber defender precisamente a la vacunación. Y con esto, precisamente como se han perdido todas estas enfermedades prevenibles por vacunación, o algunas ya hasta se erradicaron, el ejemplo clásico de la viruela, bueno, pues entonces cada vez más estos grupos antivacuna se enfocan precisamente en los efectos adversos, porque dicen, ay, pues esa vacuna, esa enfermedad ya no existe, pero pues ya, es cosa del pasado, ¿no? Ahorita la que me interesa es, por ejemplo, tuberculosis, y bueno, si le pongo la BCG y los efectos adversos, o sarampión, ustedes ya saben con lo del autismo, según esto que lo asocian. Entonces, ahí es cuando los grupos antivacuna dicen, me preocupa ahora más los efectos adversos, pero nosotros debemos de decir, ok, pero ¿cuántos casos de sarampión has visto en México en los últimos años? Si ustedes se fijan, los últimos casos precisamente fueron importados de Francia, donde no se estaba vacunando. Entonces, precisamente ahí es donde nosotros debemos de meter ruido y debemos, pues, luchar contra esos grupos antivacuna. Entonces, con ello, precisamente se pierde referencia de los efectos deleterios de la enfermedad y en su lugar, de los grupos antivacuna, hay preocupación por estos efectos secundarios de las vacunas, como ya les estaba platicando. Entonces, pues estos grupos antivacunas surgen de las preocupaciones, de las ideologías o creencias religiosas, a veces, que las consideran como un elemento que interfiere con su equilibrio natural o que su imposición atenta contra la libre elección personal. Entonces dicen, ay no, pues es que hay que preguntarles, ¿cómo nada más le vas a poner así? Le vas a inocular un antígeno que puede desencadenar una respuesta que nosotros no sabemos y entonces el paciente se nos puede poner mal. Entonces, precisamente, pues este es uno de los dichos de los grupos antivacunas, que nosotros sabemos defender o debemos saber defender bien a las vacunas. Entonces, fíjense cómo son estos argumentos. Filosóficos religiosos por el hecho de inocular una sustancia extraña al organismo, falta de eficacia aparentemente, porque dicen, ay, ¿por qué no nada más con una dosis y ya chan chan se acabó? Pues no, nosotros sabemos que precisamente para ejercer una buena inmunidad requerimos varias dosis de refuerzo, pero evidentemente 1000 veces mejor que sufrir la enfermedad natural, eso ya lo sabemos nosotros. Además, bueno, pues otro de los argumentos de los grupos antivacuna habla sobre los riesgos y las consecuencias de la vacunación. Entonces ellos se enfocan sobre todo pues a aparentes enfermedades que se han asociado como autismo, como trastornos mentales, etcétera, por mencionar algunos y que vamos a ver posteriormente, pero bueno. Y casos individuales de reacciones adversas. Digo, sabemos como buen antígeno que estamos inoculando, pues sí podemos tener el riesgo hasta de anafilaxia, ustedes ya lo saben perfectamente bien. Pero obviamente estos son casos rarísimos y pues la verdad es que así como tenemos el riesgo con las vacunas, tenemos riesgo con medicamentos y finalmente con cualquier sustancia. Entonces, evidentemente es un riesgo, pero obviamente nosotros sabemos que el beneficio supera con mucho al riesgo. Y causalidad de determinadas enfermedades asociadas a las vacunas carentes de objetividad y de base científica suficiente. Entonces, todos estos son los argumentos de los grupos antivacunas y precisamente se los comento para que nosotros sepamos defender bien a las vacunas.